Buenas noches. La noche bajo la dirección de Claudia Gurizati enciende las luces para que usted vea el punto clave de la noticia. Soy Jefferson Beltrán, bienvenidos. La noticia, la tensión diplomática entre Colombia y Venezuela que desató un decreto emitido de forma unilateral por el gobierno de Nicolás Maduro. Este decreto limita el derecho de Colombia sobre una rica y extensa superficie de las aguas que en el Caribe comparte con el país bolivariano y que hasta ahora no tienen oficialmente delimitación fronteriza. La noticia, en las últimas horas el presidente Juan Manuel Santos respondió a la creación de las denominadas zonas operativas de defensa integral marítima e insular. El mandatario colombiano exigió al gobierno venezolano una respuesta formal a la nota de protesta oficial en la que le solicitó a su homólogo venezolano que rectificara este polémico decreto. El punto clave de la noticia, provocación chavista, distracción para la opinión venezolana o legítima reivindicación. Resultan hasta ahora inciertas las razones por las cuales el mandatario chavista emitió este polémico decreto precisamente en momentos en que su gobierno enfrenta una de sus peores crisis. Recientemente Venezuela y Colombia despertaron uno de los conflictos marítimos más antiguos de la región, dormido por largas décadas. Un decreto publicado el pasado 27 de mayo en Gaceta Oficial de Venezuela encendió las alarmas en Colombia. Este es el controversial documento. Lleva el número 1787. Allí figura la firma del presidente venezolano Nicolás Maduro y es la manzana de la discordia con su país vecino. En el decreto se establece la creación de las llamadas Zonas Operativas de Defensa Integral Marítima e Insular, mejor conocidas como SODIMAIN. Son territorios donde, según el decreto, se conducirán operaciones para la defensa del país. La SODIMAIN que decretó el gobierno chavista comienza en Castilletes, zona de la península de La Guajira en donde comienza la línea fronteriza entre Colombia y Venezuela. Luego entra en aguas del Golfo de Venezuela, como lo ha denominado Caracas, o el Golfo de Coquibacoa, como lo ha llamado Bogotá, precisamente una zona marítima que desde hace cerca de 2 siglos disputan los dos países. Sube hacia el Mar Caribe y rodea a Los Monjes, una zona que también hace parte del diferendo. Así es la pretensión marítima del gobierno de Maduro. Pero ahora superponemos la línea verde que es la que defiende Colombia. Entre una y otra hay un extenso territorio marítimo de enorme riqueza petrolera. Obviamente el trasfondo de este interés tiene que ver con la explotación petrolera. Tuvieron que pasar 3 semanas de la publicación de aquel decreto para que la Cancillería colombiana reaccionara enviando una nota de protesta al gobierno venezolano. En la misiva exigió que se rectifique el decreto. Estamos esperando la respuesta de la nota de protesta que hemos hecho llegar al gobierno venezolano, en donde pedimos el cambio de las coordenadas, la rectificación del decreto. En referencia a la nota de protesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela publicó un comunicado en el que asegura que el gobierno colombiano, según ellos, se escandalizó y exageró en sus declaraciones. Venezuela ha cumplido, cumple y cumplirá con todos los tratados internacionales válidamente suscritos por ella, fiel a su tradición de respeto absoluto del derecho internacional público. La República Bolivariana de Venezuela está a la disposición para abordar debidamente las delimitaciones pendientes con la República de Colombia. Pero el comunicado no es una respuesta a nuestra protesta. Y para que esa comisión se convoque y se reúna, requerimos una respuesta del gobierno de Venezuela a la protesta formal que le hicimos. Los antecedentes sobre este diferendo marítimo se remontan a 1830. A partir de allí, el tema ha sido objeto de numerosos capítulos de tensión, donde los gobiernos de ambos países no han llegado a un acuerdo sobre este territorio marítimo. A pesar de que el diferendo ha sido evaluado entre comisiones binacionales, no se ha podido llegar a un acuerdo. Inclusive las conversaciones están paralizadas desde hace 6 años. Expertos consideran que con este decreto el presidente Nicolás Maduro trata de conducir el debate político interno y ocultar la crisis social y económica por la que atraviesa Venezuela. Yo no sé, honestamente, si esto responde a algún interés del gobierno venezolano de tratar de desviar la atención de los problemas internos o aplicar aquella vieja estrategia que sostenía que cuando hay grandes crisis a nivel interno, una amenaza externa suele amalgamar a la sociedad.
Además, aunque sea una medida que para Colombia resulte arbitraria, para el presidente Maduro podría ser de gran provecho, pues le otorgaría réditos políticos en su país, donde se aproximan las elecciones parlamentarias y su discurso de la defensa de la soberanía nacional podría sumarle votos. El señor Nicolás Maduro está acostumbrado a eso, a tomar decisiones que no son estudiadas, que no son consultadas. Habrá que esperar con qué argumentos Maduro defenderá su posición ante la Asamblea Nacional de Venezuela el próximo jueves, en uno de los diferendos marítimos más antiguos del continente americano. Muy bien, comenzamos el programa La Noche del día de hoy. A propósito del tema del día que les hemos presentado en este informe, hoy le preguntamos a nuestros televidentes si este decreto en el que el presidente venezolano Nicolás Maduro fija la línea fronteriza en territorios marítimos que están en disputa con Colombia, para ustedes, ¿qué significa? ¿Una provocación, una distracción política, como muchos creen, o una legítima reivindicación del pueblo venezolano? Es la pregunta que les hacemos el día de hoy. Las cuentas de Twitter, ahí ustedes las ven, están en la parte inferior de nuestra pantalla. Ustedes opinan y nosotros leemos algunas de las opiniones que ustedes presenten para que participen en este espacio periodístico. Voy a saludar a mis invitados el día de hoy. En Bogotá, Colombia, nos acompaña Carlos Alberto Patiño, es profesor de la Universidad Nacional de Colombia y especialista en conflictos internacionales contemporáneos. En Bogotá también está Rafael Nieto Loaiza, abogado con especialización en Derecho Constitucional y experto en Derecho Internacional. Y en nuestros estudios en Caracas, Venezuela, está Emilio Figueredo, quien fue embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas para la aplicación del Acuerdo de Ginebra. Emilio Figueredo lleva más de 45 años estudiando los temas limítrofes de Venezuela. Fue integrante de la delegación de Venezuela para las delimitaciones de áreas marítimas y submarinas entre ambos países. Con Colombia, a mis invitados les doy la bienvenida. Voy a comenzar con Rafael Nieto Loaiza, quien ha estado también analizando los efectos que tuvo en Colombia este decreto emitido por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Señor Nieto Loaiza, desde su opinión, esta decisión que acaba de tomar el mandatario venezolano, ¿cómo puede interpretarse? Buenas noches, Jefferson, para usted y para todos los televidentes de NTN 24 en las Américas. Hay unas circunstancias relacionadas con la perspectiva internacional y otras con la perspectiva interna. Yo no tengo la menor duda de que la decisión de Caracas está dirigida a buscar un mayor apoyo político del régimen venezolano con ocasión de las elecciones parlamentarias que se van a realizar en diciembre de este año y a tratar de desviar la atención de la crisis económica que está sufriendo este pueblo hermano. Por supuesto, también de paso se da respuesta y se calma a algún sector de las Fuerzas Armadas chavistas que son profundamente anticolombianas. Desde la perspectiva interna colombiana hay elementos que están todavía sin resolverse. Yo no entiendo aún cómo es posible que la Cancillería colombiana se haya demorado más de 20 días en enviar una nota de protesta a Caracas. El decreto es del 27 de mayo, la respuesta colombiana es apenas del viernes pasado. Primero. Segundo, no me explico cómo la canciller colombiana hace parte de la mesa de negociaciones de La Habana y está distraída en esas tareas en lugar de estar atendiendo los frentes internacionales que son muchos, en particular los pleitos contra Ecuador y Nicaragua en la Corte Internacional de Justicia y además ahora esta situación con Venezuela. Y finalmente, desde una perspectiva del derecho internacional, uno tendría que decir que la delimitación unilateral de fronteras es claramente inaceptable, no hay norma de derecho interno que soporte una acción de esta naturaleza y, por supuesto, es una violación del derecho internacional. Las delimitaciones de fronteras se hacen por tratados entre los países fronterizos o, en su defecto, por un arbitraje internacional o por una decisión de la Corte Internacional de Justicia. La decisión unilateral del gobierno venezolano de delimitar unas zonas con Colombia y con Guyana, por otro lado, pues ciertamente son violatorias al derecho internacional público y no constituyen solamente una provocación, son claramente una agresión contra Colombia. Señor Nieto, permítame, voy a nuestros estudios en Caracas, Venezuela. Está Emilio Figueredo, él es ex embajador de Venezuela ante la ONU. Señor Figueredo, ¿cuál es su opinión? ¿Usted cómo interpreta este decreto que fue emitido hace ya cerca de un mes, el pasado 26 de mayo, por el presidente venezolano? Bueno, buenas tardes. Bueno, saludos a la audiencia y saludos a todos los oyentes de NTN 24. Yo creo que este es un tema
difícil de interpretar. Hay una interpretación desde el punto de vista del derecho interno, de la política interna, y otra interpretación desde el ángulo del derecho internacional. Yo me voy a referir esencialmente a los aspectos internacionales de este tema, ¿no? Primero que todo, ese decreto de 1787 no está específicamente destinado a Colombia, sino que lo dividen en 4 zonas, todo el espacio marítimo que baña las costas de Venezuela. La zona 1 se refiere a la zona atlántica, hay una zona 2 que es el Caribe Oriental, otro con el Caribe Central, y esta que estamos haciendo referencia hoy es la zona 4, que se refiere al Caribe Occidental. Evidentemente se puede interpretar de muchas maneras la racionalidad o no de este decreto. Lo más importante, pienso yo, es que tenemos que guardar la síntesis necesaria y entender que desde hace muchos años venimos trabajando juntos, colombianos y venezolanos, en muchos escenarios. Yo particularmente soy de los que quedan del grupo que se reunió en Roma en los años 70, y lo que me llama la atención es que con estas posiciones, por un lado el decreto venezolano y por otro lado la respuesta de la canciller de Colombia, nos pone todos de nuevo en el punto cero. Y en el punto cero quiero decir lo que estábamos discutiendo cuando los jefes de la delegación eran don Germán Sea y José Alberto Zambrano Velasco. Y en la parte técnica estaba yo por Venezuela y por Colombia estaba Julio Londoño. ¿Sí? Una pregunta. ¿Hay algo de lo que pues usted plantea cuando afirma que únicamente se va a referir a temas que tengan que ver con el derecho internacional, en lo que tiene que ver con el análisis de este decreto? Y es con algo que planteaba el señor Nieto Loaiza. ¿Un país puede modificar sus límites marítimos, aéreos, territoriales a través de una ley? ¿Así afecte los de otro país, como es el caso de Colombia? Definitivamente no. Mire, yo soy un partidario de las negociaciones internacionales y participé en muchas. Participé junto con Isidro Morales en una serie de limitaciones que hicimos en el Caribe, y durante 12 años fue miembro permanente y principal de la delegación de Venezuela en la Conferencia de las Naciones Unidas, la tercera Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Yo conozco perfectamente cuál es la situación internacional, lo que me preocupa, y afortunadamente he visto una gran sensatez en algunas figuras públicas colombianas que se han dado cuenta la naturaleza real de esta situación. Me gustó mucho la declaración del presidente Uribe, a pesar de ser firme en la posición colombiana sobre lo que se ha llevado adelante en la CONEC, en la cual durante su presidencia y por Venezuela hubo una delegación presidida por el general Olavarría y por Colombia Rodrigo Borrero, ¿no? Y se avanzó, pero no tanto en la parte marítima, tengo entendido, porque hay problemas por resolver, como dijeron antes, de limitaciones de áreas marinas y submarinas, evidentemente es uno de los problemas, pero también hay problemas pendientes entre Colombia y Venezuela de demarcación de la frontera, porque a pesar del arbitraje y de la Comisión Suiza, hay muchos puntos que no han sido precisados, y era justamente parte del trabajo que estaba haciendo esa comisión de los dos países. Yo soy un convencido de la relación bilateral y de la negociación. La negociación es la única manera para que los países puedan resolver favorablemente sus situaciones sin dejar heridas abiertas. Yo creo que Colombia y Venezuela son vecinos que tienen una larga historia y una tradición común, y en muchas situaciones hemos trabajado juntos, inclusive en otros escenarios aparte, ¿sí? Sí, permítame que debo ir a la ciudad de Bogotá, Colombia, con el señor Rafael Nieto Loaiza, quien, como lo dije al comienzo, ha estado también investigando ese tipo de temas. Señor Loaiza, Nieto Loaiza, ¿qué viene de aquí en adelante de su análisis en lo que tiene que ver con los planteamientos que ha hecho el presidente Juan Manuel Santos? Hay una nota de protesta enviada por el gobierno colombiano casi un mes después de que el presidente Maduro emitiera este decreto, y aún no hay una respuesta a esa nota de protesta. ¿Cómo debe actuar el presidente Juan Manuel Santos de acá en adelante? Hubo un comunicado del gobierno venezolano que no es una manifestación formal de este gobierno. La canciller Holguín y el presidente Santos han dicho hoy
que esperan un pronunciamiento formal por parte de Caracas. Eso es lo correcto. Ahora, por fin, uno tendría que decir, se ha pronunciado el presidente, tendrá que seguir haciéndolo hasta que consiga una respuesta formal del gobierno venezolano y se establezca un procedimiento, ojalá de carácter bilateral, para acelerar una delimitación acordada, consensuada de la frontera y en particular una delimitación de aguas marinas y submarinas en el Golfo de Coquibacoa de Venezuela. Eso es lo que debería ocurrir. La pregunta es, ¿qué pasa si el gobierno venezolano se niega a esta posibilidad? Ahí me parece que los caminos son bastante más difíciles. Probablemente se puede intentar algún tipo de trabajo en los organismos multilaterales para que presionen al gobierno venezolano y después de eso los caminos jurídicos son más bien pocos. Ninguno de los dos países acepta la Corte Internacional de Justicia como competente en principio. Se queda uno con la duda de cuál puede ser el mecanismo internacional para poder resolver un diferendo de esta naturaleza. Yo confío, sin embargo, que Caracas recapacite, que Colombia insista en su necesidad de una respuesta formal y sobre todo de una revocatoria de este decreto, que es una medida unilateral claramente violatoria del derecho internacional. Lo ha reconocido así don Emilio Figueredo y me parece que es la posición común de todos los internacionalistas. No, usted no encontrará ninguno, Jefferson, que diga que esta decisión del gobierno venezolano tiene algún sustento en el derecho internacional. Insisto, lo ideal sería una solución negociada. Si no hay solución negociada, estamos metidos entre un problema muy serio.